Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sí o No, un podcast de cine. Como siempre tenemos del otro lado a Seba Lazarte. ¿Cómo andás, Seba? ¿Dónde te puede encontrar el público? ¿Cómo andas, Martín? Me pueden encontrar en cine en uy.com y si no en Cine Explicado en YouTube. Perfecto, ahí me pueden encontrar en La Vida en un Cine o también en ganizo.uy. Y hoy tenemos una película muy esperada cinéfilamente, una película que nos sorprendió al estar entre las 10 nominadas a los Oscar de este año. Se trata de Licorice Pizza, la nueva película de Paul Thomas Anderson. Y bueno, hablar de Paul Thomas Anderson es hablar de palabras mayores en el cine norteamericano actual. No sé si seguramente estás de acuerdo conmigo, ¿no? De un director que sin ser uno de los más convocantes en taquilla, es sin embargo un director que tiene una base fan, que tiene una base de seguidores, que su nombre atrae a muchas personas o significa, representa un estándar de calidad, un estándar de una reputación artística construida durante una carrera de muchos años, que en la que realmente hubieron grandes éxitos personales, grandes éxitos artísticos que hacen que este hombre hoy sea, ya decís el nombre y bueno, ya genere una gran impresión en los cinéfilos, ¿no? Sí, lo gracioso fue cuando dijiste Paul Thomas Anderson, en mi cabeza pensé, al segundo pensé palabras mayores y fue exactamente lo que dijiste vos. Y es que es un poco así, yo ayer escribía un poco de esta película y dije, ok, ¿cómo lo defino de alguna manera? Porque ya a esta altura es quien es y digo, ¿cómo lo defino para que quede? Y realmente si no es el mejor, es uno de los mejores cineastas vivos, me parece. Al menos en este momento, es como mirás una filmografía, mirás su edad, mirá las películas que ha hecho, lo variadas y a su vez lo complejas y lo densas y a veces lo a veces o simples o livianas o diferentes que pueden ser. Es un catálogo en realidad un poco corto, pero muy variado y con películas muy densas y con lo que no tienen muchos, varias obras maestras, te diré. No sé si estás de acuerdo en eso. Sí, sin dudas. Es un director que sin tener demasiadas películas, ¿no? Como puede ser Steven Soderbergh, por Ujú. ejemplo, es un director que ha ido acumulando un prestigio y ha ido acumulando un cuerpo de trabajo tan extraño, tan volátil, va para todos lados en sus películas. Y eso no quiere decir que sean películas malas o que sean películas errantes, sino que son las demostraciones de talento de un director que casi siempre domina el estilo de película que Ujú. hace, ¿no? Primero cuando comenzó con películas un poco más divertidas, empezó con Sydney, que es una película que es un thriller muy convencional, pero bueno, estaba bastante bien. Después siguió con Juegos de Placer, que eso ya era un cambio total, ¿no? Porque era una comedia muy alocada, y ya la tercera fue Magnolia, que es un Claro. dramón. Y una historia también de personajes que se van Una cruzando, ¿no? película además como algo Eh, ya épico, algo demasiado grande para un director que estaba en su tercer película. un director joven que estaba en su tercera película, y aparte por un director que venía de una comedia totalmente Sí, distinta, ¿no? además Boogie Nights ya tiene, me parece, mucho de épico en varios aspectos, más para una segunda película. Pero, Sí, también una película que duraba 2 horas claro, 30 por claro. ahí. Es que sí, sus películas suelen ser largas, pero me parece que en un buen sentido, porque suelen ser, yo digo, densas, porque siempre están muy, muy cargadas de gran material, de grandes actuaciones, de historias muy interesantes que uno puede analizar y entender desde varios lados. Sí. O sea, son películas, claro, son películas densas y obviamente cuando, vamos a decirlo así, cuando viene del cielo con una nueva película, porque además se toma su tiempo para. Se toma sus años, Claro, o sí. sea, si miramos
después de Magnolia hizo Punch Drunk Love en 2002, que no es una película menor tampoco. A mí no me ¿No te gusta nada esa gusta? película. A mí no me gusta ¿Nada? nada. ¿Cero? Nada, Esto es una nada, sorpresa nada. para mí. Yo pensé que vos con... Lo único que me gusta es Adam Sandler en esa película, Bueno, es pero algo. después me parece una película que no le encuentro ningún sentido, no le encuentro pie ni cabeza. Bueno, tampoco es su mejor Este, película, pero... no, Ok. sin dudas, sin dudas. Yo diría que es la Está peor. bien, es la peor. Entonces, ¿qué te parece si te digo que después hizo la mejor de él? La siguiente. Eh, Petróleo Sangriento. Ahí sí, está. pero aparte cuántos años, porque pasar del 2002, como decías, al Ujú. 2007, habla también de una persona que también se buscó a sí mismo, en cierta forma, ¿no? En esos años, o que redefinió una forma, porque después de Petróleo Sangriento continuó ese camino de películas por esa dirección, ¿no? Con esos intereses humanos, con esos intereses de exploración de personajes, ¿no? Porque a Petróleo Sangriento le siguió, si mal no recuerdo, The Sí, Master. en 2012, 5 años también después. Bien, y luego le siguió Vicio Propio, que siendo una película también un poquito más errante, no deja igual de ser una gran película y una gran exploración de época. Sin duda, me parece una. Es más, es una película que creo que voy a mencionar un par de veces ahora. Y para hablar de Licorice Pizza, pero también es como una parte de. Y esto cuando lo escribía lo decía. Yo creo que. Yo creo que el cine de... No es justo agrupar un poco el cine de Anderson, pero bueno, se lo hace con... Se hace con otros grandes directores, por ejemplo, con los Claro. hermanos Coen uno puede dividir su cine en unos ciertos estilos, y me parece que con Paul Thomas Anderson podemos en realidad catalogar un poquito, separar a películas como Boogie Nights e Inherent Vice como en un mismo grupito, y bueno, esta hora nueva también, pero antes de hablar de ella, queda una más que hay que repasar de Paul Thomas Anderson. ¿Cuál? ¿El El Hilo hilo Fantasma? fantasma que no puede ser olvidada. Sí, que fue la última película de él, que fue en 2017 también. 2017, claro, tomó sí también. No, 3 años, ahí ya está bien. Aunque entre. Y otros 4 para Licorice Pizza. Sí, bueno, se toma su tiempo, pero para las películas que hace, tampoco es tanto tiempo, te diré. Porque. No, No, o sea, es un autor que no, nunca respetó muy bien las convencionalidades del cine Ujú. americano, pero tampoco está tan alejado, ¿no? O sea, para este tipo de películas sí se toma sin duda su tiempo, no es un artesano al paso. Pero de todas formas ha ido un poco también acortando la distancia también entre películas, ¿no? Claro, es que es como gracioso en realidad, te diré, para hacer alguna de estas obras maestras, algunos directores podrían tomar 12 años Sí, y se diría, es normal que tome ese tiempo. Por ejemplo, hablábamos de Jane Campion hace un poco, que había tomado unos 12 años o 10 años para sí, para volver al volver al cine cine. con El poder del perro, y yo te decía, bueno, se nota, se tomó su tiempo para hacer una gran película. Paul Thomas Anderson, alguna de las películas que Sí, tiene, sin duda. podría tomarse 10 años perfectamente para hacer un hilo fantasma, un petróleo sangriento. Para hacer el Precio Sangriento. Pero acá está de nuevo. Y, sí, y sin embargo, esta película particularmente, se siente como el producto de una película muy, muy libre, viene muy en contra de justamente ese cine eh, que, que Paul Thomas Anderson venía construyendo película a película, ¿no? Un cine de una construcción muy seria, muy clásica, con muchas Ujú, estructuras, incluso en la más alocada que era Vicio Propio, ¿no? Pero había de todas formas una estructura clásica, o más que clásica, había una estructura convencional, ¿no? Una historia con un desarrollo más convencional, un desarrollo de un ujú. misterio, con comienzo, medio y fin, ¿no? Más allá de algunos flashbacks que Sí, un aparecían. argumento O activo, sea, digamos. claro, exactamente, que Licorice Pizza no lo tiene tanto, es una película muchísimo más libre, muchísimo más relajada en la narrativa, incluso el comienzo es bastante demostrativo Ujú. de eso, ¿no? Es una película que comienza con un título y después inmediatamente con
situaciones que establecen, ¿no?, el lugar, pero no establecen la fecha. Creo que, si mal recuerdo, en algún momento se dice precisamente en qué Ujú. fecha, uno advierte igual el momento en el que se basa, pero no hay cosas que, no hay una definición clara. Pero, y también justamente, ¿no? Es en un instituto, en una secundaria, pero tampoco se dan tantas instrucciones. O sea, es como una película que ya empieza y te tira como espectador al universo que retrata, Claro, ¿no? es más, es gracioso. Estoy de acuerdo que esta en realidad no es una película con, como te digo, con un argumento activo. Es como que. Es como que es bastante, como decís vos, es bastante libre para explorar un mundo que Sí, claramente Anderson adora. Porque, bueno, yo te hablaba de agrupar sus películas. Boogie Nights, Inherent Vice y Licorice Pizza pueden ir como en un grupito, como películas que exploran los años 70 y de alguna manera es como que una está cada sí, vez más libre que la otra. Porque, porque lo que propone acá es algo donde es raro, porque la película empieza con el argumento, la película empieza, la primera escena, aborda el argumento, el conflicto de lo que va a tratar, que es la relación sí, entre dos jóvenes, uno de 15, que es Gary, interpretado por Cooper Hoffman, el hijo de Philip Seymour Hoffman, sí, perdón. y después una chica bastante de más años, de 25 años, interpretada por Alana Haim, con el mismo nombre Alana, y es como un Sí, poco entra por la relación de ellos dos, plantea la posible relación entre ellos dos, que puede obviamente traer sus conflictos por la diferencia de edad, por todo lo que uno imaginaría, pero entra desde ese lugar y después son 2 horas que cada vez se van despegando un poquito más de ese interés inicial. Siempre está vivo el mismo en realidad, porque la película me parece que produce como viñetas en las que ellos siguen en unas ciertas vueltas, ellos siguen vinculados de ciertas maneras, pero los vamos viendo a cada uno por su propio lugar, en como viñetas diferentes, que hablan más del mundo en el que están, hablan más de lo que está alrededor que de ellos mismos, si bien a su vez hablan de sí. ellos mismos, pero es raro, porque en realidad el argumento es muy simple, tiene un principio y un final muy claros, pero llegar del principio al final toma un camino muy, muy libre. O sea, no tiene presión en continuar constantemente en un argumento que en realidad tendría cosas más cuestionables o incluso controversiales, pero la película no entra en eso, quiere hacer viñetas. Sí, efectivamente. O sea, es una trama que justamente generalmente nosotros contamos de qué va esta película cuando comenzamos a hablar de la misma, ¿no? Pero acá hay una cosa que es tan abierta, tan libre y que se resiste tanto a las definiciones que efectivamente también afecta a la trama en sí. Porque no es una trama, sino simplemente un contexto, ¿no? Una forma de poner dos personajes que viven un día a día de situaciones que van ocurriendo de maneras muy naturales, ¿no? Van ocurriendo cosas muy genuinas, van ocurriendo cosas muy Ujú. inesperadas. Hay viñetas que también involucran a artistas de Hollywood, a William Holden. Yo pensé que también el personaje, por ejemplo, de Bradley Cooper, yo pensé que era Chris Christopherson, y después me hicieron notar muy acertadamente que no, que efectivamente este personaje John Peters Ujú. existe, y era el peluquero de Barbra Streisand, y era un personaje tan desquiciado como lo presenta Bradley Muy bien, Cooper. está muy bien ese personaje, sí. Y está muy bien. Y justamente situaciones que lindan con lo fantástico, Sí, incluso en sí, cierto sí, sí. modo, lindan con el realismo mágico, porque hay realmente cosas que son realmente muy locas y realmente muy difíciles de creer desde un universo realista, pero que sin embargo en este universo de Paul Thomas Anderson suele ocurrir. Y esto pasó desde las primeras películas, justamente vos la ligabas con Boogie Nights, Juego de Placer, y el Juego de Placer pasaba exactamente lo mismo. Había momentos en los que la película eh, pasaban situaciones, también casi viñetas, que terminaban yendo, por ejemplo, desde lo más normal hasta situaciones de extrema Ujú, violencia, como aquel episodio de Don ujú. Chill en el restaurante. O sea, situaciones realmente
tremendas. Acá no llega en ningún momento a irse a lo violento, pero son situaciones que comienzan de un modo y Claro, terminan de otro. claro. Todo el Es tiempo. que está muy bien esa forma en que me parece que lo decís, como esa excentricidad, pero que es como esporádica. De repente va más, cada vez en la película van habiendo momentos más y más excéntricos o caricaturescos, especialmente por los personajes que se van cruzando los protagonistas. Pero está bueno lo que decís en el sentido de que uno se lo cree en realidad, porque en el mundo que forma Anderson, que es como sus años 70, su forma de verlo, su forma de vivirlo, que se siente muy real, se siente como alguien que claramente le tiene un cierto cariño a esa época, sin olvidar que tiene que tiene como sus problemas, que tiene como cosas que hoy no se ven tan bien, obviamente, pero también tiene como un aire de libertad, de alguna manera, que hace que nosotros nos vayamos creyendo esas aventuras que tienen estos dos jóvenes, porque son como aventuras que van pasando de una a Sí. otra, y en realidad me parece que está bien lo que decís que uno se lo cree, porque la película me parece que hace un gran trabajo de que si bien el mundo tiene esas partes excéntricas, tiene esos personajes caricaturescos, los protagonistas Sí. tienen algo muy, muy, muy humano, me parece. Que eso me parece que fue lo que más me gustó de toda esta película. Son los dos protagonistas, tanto personajes como los actores que los interpretan. Porque son caras nuevas además con un enorme talento. Y son de alguna Sí, manera sin lo dudas. lo que nos ancla a todo este mundo. Entonces lo vemos a través de ellos, lo vemos con su carisma particular, tienen como algo, no sé, algo único, algo diferente, no son las caras de siempre de Hollywood. O sea, Son muy distintos ellos dos para el sistema, sin dudas. Y son dos revelaciones, ¿no? Indudablemente eh, son dos actores realmente muy buenos, muy naturales. Creo que fue una gran apuesta de Paul Thomas Anderson, de un director de su nivel, ¿no? Apostar por dos desconocidos, por dos debutantes. Si mal no sí, tengo el sí, dato, creo que son no habían debutantes, hecho sí. mucha cosa previa. Y realmente darles un protagónico que aparte va por tantos lugares, no va por tantas direcciones, como película y como Ujú. personajes. Todo el tiempo están ellos sosteniendo la película y ellos yendo a distintos lugares dentro de la película, ¿no? Lo emocional y también en, en lo más Claro, además los terrenal, ¿no? personajes en algún momento me parece que crecen y no sé, me parece eso de elegir actores que están como en su primer rol, que es cierto, están en su primer rol, si bien tienen sus antecedentes, si se quiere, con el arte, porque Alana Jaime es parte de una banda que ha trabajado con Paul Thomas Sí. Anderson, pero nunca actuó en una película, y Cooper Hoffman es el hijo de Philip Seymour Hoffman, un actor que tenía vínculo con Anderson también, pero nunca actuó. Bueno, claro, uno de los actores Si se quiere, sí. fetiches sí, De Paul Thomas Anderson, sí, sí. de Paul Thomas Anderson, Philip Seymour Hoffman, si mal no recuerdo, estuvo en Juegos de Placer, estuvo en En Punch and Magnolia, Joke también. estuvo, bueno, en Embriagado de Ujú. Amor tiene una Sí, participación muy sí, sí, graciosa sí, en un sí. teléfono. En The Master Ujú. también Ah, cierto, estuvo, sí. que para mí fue el mejor papel de él en una película de Paul Thomas Anderson y uno de sus mejores Que no es papeles en poco tampoco, general, que no es ¿no? poco. Que no es poco para un actor de semejante carrera y con Sin semejante duda. talento. Entonces, de alguna manera, el hijo como que recoge un poco el manto del padre, porque tiene talento, es un talento distinto, porque en realidad, claro, es como que hay algo, el hecho de que estén debutando y que tengan caras normales, o sea, a ver, el hijo de Philip Seymour Hoffman, Cooper Hoffman, interpreta a un adolescente que tiene granos en la cara. Es algo tan trivial, capaz, pero Sí, hace la diferencia. Es una cara real, es una cara que además transmite una cierta verdad, una cierta, además, y me parece que este es el punto de toda la película, una cierta inseguridad, como es el caso también de Alana Haim. Sus de Lana personajes, de alguna Haim. manera, me parece que toda la película trata un poco de
de la inseguridad juvenil, de ese miedo a madurar o ese interés en madurar y que todo sale mal, porque la película constantemente en todas sus viñetas ¿Ya? trabajan un poco eso, me parece. Sí, yo no vi tanto la inmadurez o el fracaso, yo vi justamente el éxito, Sí, o justamente una madurez particular en este universo, porque al menos no tanto de ella, porque en ella sí veo ese fracaso y ese, más que miedo a madurar, creo que es miedo a enfrentarse a una vida está bien. fracasada. Y él representa una madurez muy Sí, pero insólita. Él es un chiquirín de 15 años que las cosas salen mal, pero no tanto por disposición de él, sino por el contexto. Justamente hacen una empresa de camas de agua y justo estalla la crisis del petróleo. sí, sí. Eh, pero después justamente se la rebusca de otra forma también Pero para claro, salir adelante. el personaje Eh, de él, o sea, es cierto, tiene una madurez por ese lado, porque el personaje empieza por una madurez que... sí, porque él, hay que decir un elemento que es muy determinante de la película, que es que él tiene 15 años y ella Sí, tiene sí, sí, sí. 25. Ese obviamente es un elemento que está Este, constantemente presente y se hace alusión. pero aunque no, o sea, está pero Ujú. a su vez no está, porque está pero en muchos momentos él no se comporta como un adolescente de 15 años, e incluso él tiene es lo que te decía yo a la salida, ¿no? Hay un componente muy particular que es que nadie le pregunta nada a él, teniendo 15 años y simplemente le Sí. venden cosas. Él es un emprendedor muy precoz y sin embargo sale adelante muy Sí, a enérgicamente, ver, ¿no? a lo que me refería es que, a ver, son relaciones, los que ambos los personajes tienen con la madurez, digamos, con el crecer, son distintas, pero a su vez son similares. Es cierto lo que decís vos, el personaje de ella, Lana, como que tiene dificultad para pasar adelante, de alguna manera se junta con jóvenes más chicos, o sea, se junta, bueno, con este Sí, personaje. Y en el caso de él sí, como decís vos, es un gran empresario, es un chico con carisma, es como que en su cabeza es como que él ya es un adulto en realidad, pero en realidad a lo que me refiero es todo lo que está todo lo que está como al lado, o sea, logra mucho, es un buen empresario, tiene carisma, pero a su vez es como que falla en otros lugares, es como que quiere, a veces no es el adulto que en realidad quiere ser. Hay un momento que es muy cómico que intenta echar de alguna manera o imponerse a alguien que está en su tienda, está en su negocio y es como muy brusco sí, y tal, y es como que no puede, es como que ve la situación, habla, dice algo, ve que no va a poder y simplemente se rinde, porque es como que asume el hecho de que, bueno, yo todavía soy un chiquilín, quiero ser más, aparento ser más, pero es como que hay una partecita ahí que es adolescencia, así, ahí, que es algo muy de adolescente, de yo quiero ser más grande, pero hay una partecita que siempre está ahí, como que le impide, que me parece que está muy buena, es muy real, muy humana. Y se ve, me parece que en los sí, dos lados, esas, como te digo, esas como pequeñas inseguridades que delatan un poco a los personajes y que los llevan a ciertos como errores y momentos además muy cómicos, porque esta película además me parece muy graciosa, la verdad, los momentos que tiene para hacer comedia son bastante acertados, excepto uno que es sí. pseudo controversial, no sé si lo querés hablar o no, me parece que no da para llevarlo mucho más allá, pero... Es que, o sea, yo creo que también en cierto modo, o sea, el cine de Paul Thomas Anderson y particularmente esta película siempre, siempre están en una suerte de lugar eh, alejado de las convencionalidades y alejado de los temas de actualidad. Sin embargo, no son películas que sean ajenas a la realidad. Me parece que son películas que no quieren dar una opinión del mundo, sino simplemente Ujú, retratarlo como es. Y en esta película hay dos elementos que sí. son muy controversiales. Hay un elemento que tiene que ver con un personaje y un tratamiento hacia la cultura japonesa o china. No, creo un restaurante japonés, Eh, ¿no? es un restaurante japonés. Y por otro lado, la diferencia de edad en las relaciones Sí. entre los protagonistas. Eh, yo creo que
Paul Thomas Anderson no trata de hacer polémica, sino de reflejar cómo era ese mundo con exageraciones, ¿no? Con situaciones que hoy son polémicas, pero es como yo escribí hace unos días. Yo creo que estos personajes viven en un mundo que no es Ujú. inocente, pero la película no está enfocada en querer hacer un revisionismo desde lo que hoy es aceptable, sino tratar de reflejar una visión del mundo y una ideología y una mentalidad del mundo. No solo pasa con eso, también hay escenas en las que hay una escena en la que hay un fotógrafo que le da una nalgada a Sí, la protagonista y ella le dice idiota sí, y las sí. cosas siguen, ¿no? O sea, y ese personaje no tiene ningún tipo de repercusión negativa ni vuelve a aparecer en la película. Ese es el tipo Eh, de. Me parece que ese es el tipo, como decís vos, ese es un buen ejemplo, que además pasa muy, muy al principio, y es un hecho que pasa. Sí, es pasajero. Uno casi dice, ok, vamos a hablar de una película quizá que va a hablar de un cierto abuso. No, no, simplemente es un momento no, no, pasajero, como algo de que la película dice, en esta época esto pasaba, y esta era la reacción, y esta era la forma en que funciona todo. Y en realidad es lo que yo te decía de que Anderson habla un poco, claramente le tiene amor a la época, entiende que hay cosas que están mal, que obviamente no, no deben ser, digamos, copiadas hoy en día, no está bien, pero no deja de ponerlas porque de alguna manera hacen a la época lo que es. Y no puedo culparlo, porque en realidad su película y el mundo que forma resulta muy, muy real, muy, muy interesante incluso y muy disfrutable de ver, más allá de que haya hechos con los que yo no esté de acuerdo, pero son parte de un mundo que ya no es el de hoy, que es el del pasado. Pero sería, me parece, erróneo olvidarse todo eso y crear en realidad un mundo paralelo, unos 70 que eran completamente diferentes a los que eran de verdad, o sea, entonces me parece que es una representación justa, bastante interesante y que da lugar a otro tipo de cosas. Da lugar incluso a la relación principal, que uno, al ser en otra época, obviamente la mira con... la mira de cerca y dice, ok, esto tiene una cierta controversia y hasta los propios personajes lo dicen. Pero hay un sí, nivel de no. aceptación a ver cómo lo trabaja la película y uno al segundo no se para y empieza a decir, ok, hay algo que está mal acá. Y entonces la película me parece que lo maneja más o menos bien. Es algo Sí. delicado, pero me parece que está muy, muy, muy bien trabajado por Paul Thomas Anderson. Pero justamente creo que está bien manejado porque la Es que película no te sí, importa. quizás eso. La forma de trabajarlo es decir, ok, sí, esto es así, siguiente escena, esto es así, siguiente escena. Porque no subraya tampoco. Claro, no se queda pendiente de nada. Y esa es también la actitud que mantiene Paul Thomas Anderson en público Ujú. al hablar de esta película. O sea, Paul Thomas Anderson, que yo sepa, al menos todas las entrevistas que he leído, no se detiene en ninguna de las polémicas que generó la película. En Estados Unidos nomás. Eh, Porque en realidad esos son peleas que se armaron Sí, en sin Twitter en duda. Estados Unidos. Pero justamente él no se detiene en eso y él tampoco se detiene en eso ni en la vida real ni en la película. Es una forma, ¿no? De ser y también de construir una Sí, sin historia. duda. Es que además, aclarar, a mí no me resulta una película controversial en ningún aspecto. Entiendo lo que está haciendo y a su vez entiendo a alguien que se pudiera quejar o no estar contento. Lo comprendo, Sí, pero realmente no es algo que me parece que el director tendría que estar pidiendo perdón porque la forma en que lo está haciendo me parece que no implica los comentarios que se le hacen. Así que... Es que escapa sí, la es que te digo más, si polémica. yo no hubiera leído los comentarios antes, probablemente no hubiera captado ningún aspecto de controversia porque está todo bien trabajado, me parece. O al menos la mentalidad que propone el director de la película Sí, está bien ubicada. sí, entiendo. Y después, algo más que puede estar interesante es justamente el hecho de que ellos dos son desconocidos, pero tienen un Ujú, sí, elenco bien, bien. alrededor de mucha Quería que gente mencionara, sí, conocida sí. que realmente trabaja muy bien. Está, bueno, ya mencionamos a Bradley Cooper, está también Ben Safdie, está Sí. Sean Penn, está Tom Waits.
Está también la esposa de Paul Thomas Ujú. Anderson, que es Maya Rudolph, que aparece en un parcito de Sí. escenas. Hay un cameo que es Cameo realmente notable en esta película. realmente para Sí, conocedores. sí, sí, para conocedores que más que nada cuando uno escucha la voz y uno se da cuenta quién está ahí y es muy cómico, está muy Parece que bien estás cómo lo hablando hace. de un momento crucial frente a la cámara, pero No, realmente no, no. es en un plano general. Es lo más gracioso. Sí, es un plano general que de repente se escucha una voz y mirás para un costado y no puedes creer lo que estás viendo. Igual tendríamos que aclarar Y quién es, después porque yo queda creo ahí que nadie aparte. lo va a notar. Ni lo busqué en Google, alguien lo debe haber dicho, pero no debe estar ni en los Sí, sí, créditos. está. No están los créditos, pero yo creo que si buscas la película está. Es Claro, John no C. podía Reilly. pasar un podcast sin que no También hablemos de John C. que Reilly, también es una. o Hermanastros o algo parecido. Sí, porque siempre aparece, siempre la influencia de Hermanastros es muy fuerte Sin duda, sin en duda. este, Paul Thomas en Anderson este chat, iba entiende. a decir, en este podcast. Sí, todo el mundo entiende, porque es un sentimiento de hermanastros, y estos actores que siempre pululan en todas las películas. Bueno, Josh Reilly también es un habitué Sí, sin duda es de Paul un Thomas compañero ya a Anderson. esta altura. Sí, y bueno, es que en cierta forma es muy simbólica esta película dentro de De Paul acuerdo, Thomas sí. Anderson. Eh, por ejemplo, Paul Thomas Anderson eh, toma bajo su ala al hijo de Philip Seymour Hoffman, uno de sus colaboradores más clásicos, regresa a un lugar feliz, porque claramente para Paul Thomas Anderson la Sí. adolescencia es un lugar feliz. Ya lo demostró en varias películas, hoy lo vuelve a demostrar, tal vez como nunca lo hizo en su cine, porque es una película muy feliz, es una película en la que no hay conflictos, no hay situaciones de riesgo, no hay situaciones de peligro, no hay una trama en la que haya un héroe y un villano, no Ujú. hay una situación de extrema adversidad. Estos son personajes, sobre todo el protagonista masculino, son personajes que apuestan todo el tiempo a que ya va a pasar algo más que va a ayudarlos a salir adelante. Eh, y eso realmente, bueno, el hecho de que esté John C. Reilly haciendo ese cameo, pero, o sea, es realmente una construcción de un mundo feliz y un mundo totalmente alejado de lo que es el mundo actual y lo que son las angustias del día a día actuales, ¿no? Es una película justamente en la que no hay rastro de barbijos, no hay rastro de absolutamente nada. Es surrealista pensar que una película así se cortaban las cámaras y todo el mundo tenía que Sí, ponerse es barbijo. medio loco, sí, sí. Porque realmente es una película que te lleva realmente a Es otro que lugar. te lleva un poco a otro lugar y es como que de alguna manera lo cuenta, es lo que te digo, Paul Thomas Anderson lo cuenta como, wow, cuando los tiempos eran mejores de alguna manera, si bien en realidad el mundo que muestra tiene sus partes peores, pero Sí, las partes donde las cosas son mejores, donde se transmite esa libertad, ese como cierto amor puro o adolescente o joven, esa por momentos madurez temprana y a su vez falta de madurez, esas inseguridades, era como que es un mundo muy distinto que me parece que transmite mucho y toda la película, nosotros lo dijimos al salir, no sé si fuiste vos o yo que lo dijo, el hecho de que era optimista y simple para Paul Thomas Anderson en realidad. Es una película bastante sí, sencilla para él, si bien el hecho de decir sencilla es como, es más fácil. Sí, es sencilla por lo que cuenta, porque no es que cuenta demasiado en su historia, pero es muy compleja el hacer una película donde el rumbo está claro, pero está ahí para tomarse su tiempo, y el tiempo se lo toma sin ningún apuro. No es fácil mantener una película en constante como interés y transmitir mucho sin mantener un conflicto. Simplemente con los personajes, simplemente con situaciones, con viñetas, con la inteligente decisión de sí, tener actores estrella, digamos, pero ponerlos de forma pasajera, que no se aprovechen de su bienvenida, por ejemplo. Todas esas sí. decisiones hacen a una película que de afuera es muy sencilla y si se quiere decir, no pasa nada, entre comillas, porque pasan cosas, este,
pero desde adentro es muy compleja porque requiere a alguien en gran control de su cine como es Paul Thomas Anderson. Me parece una sin gran duda. película que fue en mi cabeza fue como a más. O sea, la disfruté por completo cuando la vi y me fueron quedando más cositas y más aspectos y su pequeña, me parece que su profundidad que tiene alrededor de como toda la trama o toda la historia, sus temáticas, me parece que están muy buenas. Y me dejó, la verdad, una sonrisa en la cara que no pasa tan seguido. Y no pasa tan No, seguido con no, Paul la, Thomas la última Anderson vez que vi a Paul tampoco. Thomas Anderson me quedé Sobre todo tocado. en las últimas películas de Paul Thomas Anderson, que son películas muy densas de contenido muy fuerte, ¿no? Como decías al comienzo. Y sin embargo, esta película terminás muy bien, terminás sonriente. Es como decís, me parece que es una película, yo sí creo que es una película con Sí, sí, profundidad, lo tiene. porque creo que es una película que habla de un lugar, habla de una forma, habla también de, habla también en cierta forma, bueno, de sentimientos tan profundos y tan básicos como lo Sí. es el primer amor, pero también las primeras adversidades ante la vida, Ujú. ¿no? El camino a seguir, la forma de levantarse y continuar. Yo mencionaba que en cierta forma Gary Valentine, que es este protagonista, es la esencia del cine de Ujú. Paul Thomas Anderson. Es la esencia de el hombre construido a sí mismo que ante todas las adversidades pretende construirse una vida para sí mismo y un estilo de vida Sí, sí, americano, sí, 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 sin el duda. sueño americano. El sueño americano siempre estuvo presente en todo el cine de Paul Thomas Anderson, solo que castigado por las vidas de los protagonistas y la época en la que vivían, que se construía como la mayor adversidad. El paso del tiempo. Vos veías al Joaquín Phoenix de Master, veías al Joaquín Phoenix de Vicio Propio. Eran dos hombres que querían salir adelante, pero la vida y la época en la que habían nacido les había arruinado el camino. Después veías a Daniel Day-Lewis, que también era un Ujú. hombre hecho a sí mismo, en otra época, en otro lugar, pero que también cedía a, a, lo que pasaba en la película, porque bueno, en el fondo también era un hombre que más allá de hacerse su lugar en el mundo, era un hombre con muchísimas debilidades y Ujú. muchísimas Además fragilidades. consumido por el sueño Lo americano, mismo digamos. pasaba, exactamente, también pasaba lo mismo con el personaje de Boogie Nights, o sea, todos personajes que buscan lograr, y este personaje también, pero yo decía que la gran particularidad de esta película es que era la primera vez que veíamos a un personaje de este estilo triunfar, justamente por ser tan joven, ¿no? Por no estar apaleado por Sí, la igual, vida. pero a ver, la película Eh, igual triunfa, Curiosa, pero a veces no. Y lo que yo te decía también es tiene sus ciertas es como muy vulnerable y al igual que le va bien en los negocios en realidad, en otras cosas como que falla, como que le falta crecer, le falta... Y esas cosas están bien, tiene sí, sus, sin sus duda. debilidades como personaje. Eso también lo hace un personaje tan pintoresco, tan lindo. Además de que comete varios errores. Sí. Pero bueno, pero son, claro, son situaciones que también delatan Claro, es esa eso mismo, eso autenticidad, mismo. ¿no? Pero realmente están los dos personajes y actores notables, Ujú. a mi Notables, gusto, ¿no? notables, notables. Y son ese tipo, esa pareja la clase de pareja que mirás la película y yo la miro y digo, No hay manera de hacer esta película sin estos dos. O sea, no sería la misma película. No sería la misma película, está construida en base a ellos en cierta forma, sobre todo en ella, ¿no? Más allá de que él es el personaje más extravagante en cierta forma, pero ella aporta tanto realismo, aporta un nivel de credibilidad, de algo muy genuino en pantalla, que eso lo hace realmente, la hace muy interesante y realmente les genera a ambos un enorme magnetismo, sobre todo cuando Sí, están además juntos. además, encima de todo, además tienen química, que no es fácil Sí, sin tampoco. dudas. Sí, se llevan muy bien, se llevan muy bien. Y mirás la película y te crees todo lo que ocurre, vos te lo crees, vos comprás. Y eso es realmente muy valioso en una película, sobre todo de este Sin estilo, duda, ¿no? sin duda. La verdad es, es como que pienso y Paul Thomas Anderson no falla, no falla. Hace, es como raro. No, sin dudas, sin dudas. Por lo tanto, Licorice Pizza, Sí, por ¿sí o no? supuesto. Paul Thomas Anderson sumó otra joyita a su ya.
su ya colección de excelentes películas. Sí, sí. Notable carrera, sí, a su ya notable carrera suma otra película fantástica, realmente, para mí también es un Sí, sí, no, sí. obvio, una película que realmente brilla justamente por la sencillez total, ¿no? Por los motivos totalmente contrarios a los de su anterior Claro, es que película. me dio gracia que dijiste, yo te dije como, salí como con una sonrisa y tal, y me dijiste, claro, no era común eso últimamente con Paul Thomas Anderson, y es cierto, porque sus últimas películas era, te dejaba frío, o Es que sea, su última película, sí, aparte es siniestra, siniestra, El Hilo y Fantasma es una un película siniestra, romance denso, un drama fuerte, una película que se hubiera sí, hecho hace muy, sí, 50 años, o sea, era ese el tipo de nivel, o sí, sea, sí. eh, Y esta es una totalmente película distinta. totalmente Sí, optimista, sí. totalmente alegre, totalmente luminosa, totalmente distinta y sin embargo otro Sin éxito duda. más a esta gran Merecida carrera. nominación a los Oscar, que siempre hay algunas que no, me parece que esta es muy merecida y es muy lindo Sí. verla ahí. Que por cierto, hablando un poquito sobre el tema Oscars, tenemos en nuestro canal, tenemos Tenemos, un sí, montón de tenemos. películas de Oscar de este año. Tenemos Amor sin Barreras, tenemos, Sí. bueno, Duna, tenemos Ray Richard, tenemos El lugar del perro, El poder del Y perro, también al perdón. lado de ella también tenemos Realmente Fue la mano de Dios, que está nominada a mejor película internacional o de no en es inglés. verdad, es verdad. Tenemos también, tenemos varias Tenemos El Callejón de las de Almas las Perdidas, que nominadas. fue la El último Callejón de las episodio. Almas Perdidas, Ujú. No No miren miren arriba, las arriba. tenemos. Las que hemos Eh, podido ver, las tenemos todas, sí, sí, sí. también. Sí, tenemos casi todas. Y ahora sumamos Licorice Pizza. Y bueno, las películas que faltan son películas que aún no se han estrenado y por lo tanto no hemos visto. Falta Belfast, que Sí, en estamos breve la veremos, esperando sí. verla en breves. Estamos también, bueno, Drive My Car, es una película que se confirmó que la trae Movie. Y la otra película que en realidad sí se estrenó, acá la trae Prime Video, no sé si la viste, yo la vi el otro día, Ah, está es en Prime Video, la Coda. puedo mirar, la puedo mirar. Podemos hacer un... Está en este momento en Prime Video y en alquiler digital. Yo lo quiero, no sé si vamos a hacer un Bueno, pero capítulo capaz de que esta película, yo lo quiero decir. uno compartido Oscar para hacer la Sí, colección. sí, Pero si querés aclarar algo, sí, lo aclaralo quiero ahora. decir, sí, Coda Señales del Corazón. Lo quiero decir porque no sé si vamos a hablar de esa película, pero si ya que estamos hablando un poquito de cosas del Oscar, quiero decir que esta es la Es un peor no, es un no. nominada que he visto. Para mí es un no. Es una película que voy a A decir ver. una cosa muy fuerte, pero la quiero decir y me la quiero sacar del corazón. Eh, a mí me parece una película Rancia. 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 A mí me parece de esas. Sí, Yo en nunca el te sentido de escuché que es de decir ese eso de tipo una de película. películas, es de ese tipo de películas, viste, que son precalculadas y que son películas que ya hoy son rancias, son películas viejas, son películas que está todo predeterminado para que vos llores, para que vos sientas Manipuladora, X sí, sí. cosa. Exacto, tiene un gran valor que es el de poner en el foco a actores que sufren de discapacidades auditivas, ¿no? Y tiene un elenco muy bueno, sobre todo el padre que está nominado al Oscar como actor secundario, él está notable, pero la película me parece que tiene todos esos elementos clasicazos del cine americano, ¿no? Que circula por ese camino comercial de, bueno, esta película tiene que circular por todos estos caminos. Y no hay ni una sola búsqueda distinta en esta película. Todo está precalculado, todo está prefabricado, las emociones que tenés que sentir, el momento de la película en el que tenés que sentirlo, está todo lo que tiene que estar, pero todo lo que tiene que estar hecho de una forma tan convencional, casi tan televisiva, tan antigua, que por eso se me hace una película rancia. Lo digo aprovechando que estamos hablando de películas del Oscar, esta película para mí es un no. Hiciste No sé si más adelante un micro con todas las episodio películas hiciste ahí. vistas hablaremos de esto. Sí, hice un micro episodio porque tenía que sacármelo de adentro. Justo vi el póster y dije, hay que Bueno, si, hacerlo. ¿Por si, qué no? si pienso lo ¿Por qué no? contrario, hacemos un episodio y la luchamos un poco, pero no me la estás vendiendo muy bien, francamente. Y vos sabes que Sí, yo que hablar con la de. manipulación demasiado obvia no puedo. No, sin duda, Pero, sin duda. pero bueno.
No, pero esto va por ese lado, ¿viste? Va por el lado que ni siquiera me pudo hacer llorar, porque vi los hilos, ¿viste? Vi el pinchazo de la directora detrás de cámara diciendo, a ver. La verdad que he visto películas mucho Voy mejores este a, año para los premios Oscar. De la que voy hablamos a ir fue una de escribiendo acá ellas. para cuando pongo los tiempos del episodio, voy a poner minuto 45, rant de Martín sobre Coda, Sí, Rand enojo, sobre furia, Coda. Sí. rancio, todas esas palabras. Este, El titular, ¿no? Es una película rancia. La claro. declaración es una película rancia. Martín Imer sobre Coda es una película rancia. Eso es solo en un podcast, por favor, nunca lo escribas. No, pero hay justificativo. Realmente es una película antigua, es una película que Sí, no si es suma como la nada. planteás, estoy Más de allá acuerdo con lo que decís, sí, sí. del valor, claro, más allá del valor de inclusión, ¿no? De actores y de la y del elenco de actores que están todos uniformemente bien. Tal vez el hijo un poco desentona, pero bueno, el personaje no le toca muy en gracia tampoco. Pero en general la película no me gustó. Y ya que hablamos de películas del Oscar, bueno, nos sacamos esa de arriba. Queda Belfast Bueno, y si no Drive My llegamos a Car, hablar de Coda, que que conste que ya bueno, se habló acá. Claro, si se yo habló la en este veo capítulo. después, en el Estos final de alguno 5 de otros minutos, capítulos, yo hago mi parte de Coda también. sí, das tu opinión. Y sí, la vamos Claro, desarrollando está muy por bien, entregas, así ¿no? un hilo conductor, sí, El sí. sí o no de Coda por Este, entregas. Pero no, en este caso yo no la recomiendo. Pero, como les decía, en el canal en el canal de su preferencia, porque estamos en todos lados, hay novedades, hay comentarios de casi todas las películas del Oscar, y las que no están es porque todavía ujú. no tuvimos la ocasión de verlas, pero esperamos hacerlo muy pronto, sobre todo Belfast, porque Drive My Car no tiene Sí, bueno, fecha de estreno confirmada esperemos tampoco. verla antes de, ojalá que encontremos la manera para llenar, hacerlas todas antes de los Oscars, que son en marzo, me parece, Sí, ¿no? Bien, exactamente, bien. sí. Así que, bueno, si no hay nada más que hablar al respecto, Seba, decinos nuevamente dónde te Me pueden podemos encontrar en encontrar. cine en uy.com y si no en Cine Explicado en YouTube, donde tendré en los dos lados algo sobre Licorice Pizza. Pero bueno, acá me parece que fue más profundo, así que Bien, lo mismo digo por mi parte, me pueden encontrar en engañoso.uy y en La Vida en un Cine, en ambos lados está la nota de Licorice Pizza, y bueno, también en este podcast que como siempre estamos presentes en Sí o No. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo capítulo.